Asesinos cereales. Asesinos cereales. Un podcast by Pan de Muerto Podcast. What do I think of Jeffrey Dahmer? I don't know the man personally, but I'll tell you this. That's a good example as to why insanity doesn't belong in a courtroom. Because if Jeffrey Dahmer doesn't meet the requirements for insanity, then I'd hate like hell to run into the guy that does. Do you feel Beyond that, I have no comment on Jeffrey Dahmer because I'm not Jeffrey Dahmer. And I would not, whether it's Berkowitz, whether it's Bundy, whether it's Williams, Wayne Williams down in Atlanta, or any of the others, or Charlie Manson. See, I don't comment about other cases for the simple fact is that I wasn't there. Do you feel somewhat of a kinship with some of these people? No, God, I hate that when they put me in the same club with them. Bienvenidos al episodio número 90 del Pan de Muerto Podcast. Acabamos de escuchar de la propia voz de John Wayne Gacy una de sus declaraciones, donde él pide no ser considerado dentro del grupo de multihomicidas como Dahmer, Berkowitz, Manson, Bundy o Williams. Este episodio obviamente es la continuación al episodio 89, en donde hablé de la relación entre Gacy y Pennywise, el payaso de la novela de Stephen King. Y como este es un episodio de asesinos seriales, les advierto que el siguiente episodio trata sobre temas de violencia que pueden resultar perturbadores para el público, en especial para los menores de edad. Queda usted advertido en caso de querer continuar. Hasta este momento, Gacy es el asesino más popular al que le he dedicado un episodio del Pan de Muerto Podcast. De hecho, en Instagram hace poco subí una publicación con imágenes de su sótano. Y si no saben por qué el sótano de Gacy es una pieza fundamental en su historia, quédense a escuchar este episodio, que seguramente les va a gustar. Obviamente si les gustan los temas relacionados con asesinos seriales. Y si no les gustan ese tipo de temas, no sé qué hacen escuchando este podcast. Pero en fin, esta es la historia de John Wayne Gacy y es el episodio 90 del Pan de Muerto Podcast. ¿Quién fue John Wayne Gacy? Gacy fue un asesino en serie y violador que asesinó al menos a 33 adolescentes y hombres jóvenes en el condado de Cook, Illinois, enterrando la mayoría de ellos bajo su casa. A veces conocido como el payaso asesino por su hábito de disfrazarse y maquillarse como payaso, Gacy tuvo una infancia abusiva y luchó con su homosexualidad. Cometió todos los asesinatos en su casa de Norwood Park, atrayendo a sus víctimas ahí con la promesa de trabajo en la construcción o alguna otra artimaña, para luego agredirlos sexualmente y torturarlos antes de matarlos, generalmente por estrangulamiento. Gacy fue arrestado en 1979 y al año siguiente fue condenado por 33 asesinatos. Gacy sería ejecutado en 1994. Infancia. Nacido el 17 de marzo de 1942 en Chicago, hijo de John Stanley Gacy y Marion Elaine Robinson, su padre, un mecánico de automóviles y veterano de la Primera Guerra Mundial, luchaba contra el alcoholismo y golpeaba a John y a sus dos hermanas con una cuchilla de afeitar si percibían que se habían portado mal. Normalmente no te pegan con una cuchilla de afeitar, más bien te cortan con ella, pero digamos que el padre pues era muy violento y tenía una cierta fijación con Gacy. Lo menospreciaba con frecuencia. Solía golpearlo también con un cinturón de cuero cuando, según él, se portaba mal,
Lo llamaba estúpido, se burlaba de su sobrepeso, le ponía sobrenombres, gordo o marrano, pies de marrano, cosas así, marica, y además lo comparaba despectivamente con sus hermanas, llamándolo hijo de mamá. Con todo esto, Gacy siempre intentó ganarse el respeto de su padre, y años después lo conseguiría. De niño, Gacy convivía todo el tiempo con su madre y sus hermanas, y ver cómo su padre abusaba físicamente de su madre le ocasionó un problema en su juventud, pues tenía dificultad para relacionarse con mujeres. Inclusive se habla de que pudo haber padecido algún tipo de impotencia. La historia psicosexual de Gacy comenzaría entre los 6 y los 10 años de edad, cuando una hija adolescente de una de las amigas de su madre supuestamente se desnudó y jugó con él. John Wayne Gacy sería abusado sexualmente a una edad temprana por un amigo de la familia, el cual era contratista. Un dato bastante perturbador, pues años más tarde, esta sería la profesión del propio Gacy. Imaginemos a John Wayne Gacy de niño. Era enfermizo, con sobrepeso y descoordinado. Es decir, no podía practicar deportes y también le costaba relacionarse con niños de su misma edad. A los 11 años se golpearía la frente con un columpio. Como consecuencia del golpe se le formaría un coágulo de sangre en el cerebro que pasó desapercibido hasta la edad de los 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Aparte de todo esto, era el típico niño que en vez de salir a jugar en el recreo se quedaba encerrado en el salón, ya que no podía jugar con otros niños debido a una cardiopatía congénita que su padre consideraba otro defecto en el pequeño Gacy. Y obviamente pues no es por justificar al papá, pero como que este Gacy sí tenía muchos detallitos. Ya me imagino al papá así de... Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Ese es un audio del buen Fede Lobo. Continuemos con la historia. Entrando en la adolescencia y seguramente para llamar la atención, se dice que a los 12 años Gacy y un amigo fueron acusados de manosear sexualmente a una niña. En su adolescencia sufría frecuentes convulsiones y desmayos, seguramente ocasionados por el coágulo. Entraba y salía de los hospitales con regularidad, aunque su padre lo acusaba de fingir sus dolencias para llamar la atención. A la edad de 20 años, siguiendo los consejos de su padre, decide dejar su casa y se muda a la ciudad de Las Vegas en el estado de Nevada, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses, antes de volver a Chicago, pues había enlistado para entrar al Colegio de Negocios de Chicago. Y este es un dato que descubrí al estar realizando esta investigación, y la verdad me sorprendió y me perturbó bastante, pues mientras Gacy trabajaba en la funeraria, se dice que se excitaba al ver los cadáveres, le gustaba tocarlos y acariciarlos, inclusive llegó a acostarse y quedarse dormido al lado del cuerpo de un chico que había muerto en un accidente automovilístico. Al despertar y tener de frente a aquel cadáver, se sintió aterrado. Además se dio cuenta de que se había quedado dormido por un largo rato y no supo si tal vez alguien lo había visto. A raíz de este incidente decidió que lo mejor era regresar de nuevo a Chicago. Más tarde, y seguramente relacionado a lo que pasó en la funeraria, Gacy se daría cuenta de que se sentía atraído por los hombres y experimentó una gran confusión con respecto a su sexualidad. Carrera y vida familiar. A pesar de no terminar la escuela secundaria, Gacy asistió y se graduó en el Northwestern Business College de Chicago. Poco después de graduarse, obtendría un puesto directivo mientras era aprendiz en la compañía de zapatos Nunn-Bush. Para 1964, se muda a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Ahí conoció a su compañera Marilyn Myers, con la que se casó en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo de aprendiz, ascendió a encargado del departamento. Gacy fue muy activo en organizaciones políticas de Springfield. Así fue como descubre y se vuelve miembro de la organización Jaycees y ascendió a vicepresidente en 1965. Los Jaycees eran un grupo de jóvenes que apoyaban a su comunidad. El padre de su esposa Marilyn
era dueño de 3 restaurantes KFC en Waterloo, Iowa. Al poco tiempo, Gacy se mudaría ahí para administrar estos restaurantes de su suegro, y él y Marilyn tuvieron 2 hijos juntos. Su matrimonio duró poco, pues en 1968 sería acusado de agredir a un menor, y en unos momentos más les explicaré qué fue lo que pasó. Desgraciadamente, tras separarse de su esposa, su trabajo como gerente en KFC también terminó. Más tarde especuló que su participación con los Jaycees y en la política en general fue una manera de obtener la aceptación y el respeto de su padre. Citando a Gacy, dijo: "Siempre estaba buscando la aceptación, porque mi padre me hizo sentir que nunca era lo suficientemente bueno". Como sea, fue muy querido en su comunidad. Gacy inclusive organizaba reuniones culturales y era activo en organizaciones tanto políticas y también en organizaciones sin fines de lucro. Fue en este periodo cuando se une a un club de payasos del área de Chicago, conocido como Jolly Joker, y con frecuencia actuaba con ropa y maquillaje de payaso en fiestas infantiles, eventos de caridad y demás. Con el paso del tiempo, este payaso se ganaría el nombre de Pogo. Pogo fue otra de las personalidades de John Wayne Gacy. Como dato curioso, años después fue citado en una estación de policía, pues estaba ya bajo vigilancia. Mientras era interrogado por unos detectives, Gacy les contó sobre su trabajo como payaso y todas las buenas acciones que hacía sin fines de lucro. Y comentó: "Los payasos pueden salirse con la suya, inclusive si son acusados de asesinato". Volviendo a la historia, para Gacy este fue el periodo más feliz y productivo de su vida, e incluso recibió esos elogios tan anhelados por parte de su padre, quien confesó haberse equivocado con Gacy. Citando a Gacy, dijo: "En ese entonces estaba pensando en postularme para concejal. Después de eso, quería postularme para alcalde, y si eso no funcionaba, me postularía para el Senado estatal. No veía ningún límite". Primeras agresiones sexuales y arresto. Año de 1968. Gacy fue acusado de agredir sexualmente a un adolescente y de intentar agredir a otro. Él negó rotundamente estas acusaciones y algunos miembros de la comunidad le creyeron a él más que a la víctima. Convenció inclusive a uno de sus empleados para que agrediera a la víctima en un intento infructuoso de evitar que testificara. Sin embargo, la víctima sí testificó. Inclusive mencionó cómo había sido amenazado por parte de uno de los empleados de Gacy, y esto solo volvió más complicado su caso. Al final sería declarado culpable y recibió una sentencia de 10 años de prisión. Después de esto, su esposa Marilyn se divorcia de él y recibe la custodia total de sus hijos. Gacy fue un prisionero modelo, obteniendo su libertad condicional en el verano de 1970, después de cumplir solo 18 meses de su condena. Sin embargo, Gacy fue arrestado nuevamente al año siguiente, después de que otro adolescente afirmara que lo había traído hasta su auto y lo había llevado a su casa, donde Gacy intentó obligarlo a tener relaciones sexuales. Los cargos fueron retirados cuando el chico no se presentó durante el juicio. Después de este incidente y con la ayuda financiera de su madre, Gacy compraría una casa en el 8213 West Somerdale Avenue en Northwood Park, Illinois, donde ocurrirían todos sus futuros asesinatos. Para el año de 1971, Gacy iniciaría una empresa de construcción llamada PDM Contractors, que creció rápidamente y se convirtió en un éxito financiero. Cabe señalar que esta empresa la fundó en su propia casa, es decir, era su casa y también era la oficina. Gacy se convirtió en un contratista de construcción autodidacta. Conseguir personal para su empresa de construcción era muy fácil. Simplemente invitaba a los mismos miembros de los Jaycees a trabajar en sus proyectos. Las cosas comenzaban a marchar un poco mejor para Gacy. De hecho, ese mismo año también se comprometió con Carol Hoff, con quien salió brevemente en la escuela secundaria, pues Carol era amiga de sus hermanas. Los dos se casarían en 1972.
La mayoría de sus empleados en PDM, como ya lo mencioné, eran miembros de los Jaycees, y cuando ocupaba más trabajadores, se acercaba a las escuelas de su comunidad, donde obviamente se les acercaba a los estudiantes que se encontraba para ofrecerles empleos. Como ya lo mencioné, PDM Contracting no tenía un local. Las oficinas eran su casa, por lo que si los jóvenes aceptaban trabajar para él, debían ir a la casa de Gacy, donde él se aprovechaba de ellos. Les ofrecía alcohol, de ahí les ofrecía droga, después les proponía sexo y muchas de las veces bajo amenaza de violencia. Todo esto se llevaba a cabo en una habitación dentro de su casa, donde Gacy guardaba películas y revistas pornográficas, y cuando los jóvenes llegaban a su casa, se las mostraba. Y luego les mostraba las películas. Chiste muy malo, es solo para cortar la atención, pero bueno, el punto es que su esposa estaba al tanto, mas nunca imaginó que todo esto terminaría en múltiples homicidios. Dependiendo de la reacción de los jóvenes era su comportamiento. Si él observaba que se habían asustado, se burlaba de ellos, diciéndoles que todo había sido una broma de mal gusto. Y si los jóvenes accedían a sus peticiones, entonces Gacy daba rienda suelta a sus lujurias y perversiones. También se dice que él y su esposa eran una pareja swinger, y que en esta comunidad en la que vivían había más parejas que compartían ese gusto de compartir parejas, valga la redundancia. Además se sinceró con su esposa, le confesó que ya había estado en la cárcel, le explicó cuál fue el motivo y además le dijo que él era bisexual. Durante estos años Gacy mantuvo una fachada pública como un hombre de la comunidad, político y empresario, organizando fiestas de verano que eran populares y concurridas entre sus vecinos. Su segundo matrimonio terminó cuando Carol Hoff se divorció de él en marzo de 1976. Para Gacy, Carol era una acompañante en reuniones, una amiga más, no una pareja. Según el propio Gacy, quería mucho a las hijas de Carol, pero no se sentía atraído por ella. Inclusive se dice que dormían en habitaciones separadas. El divorcio le permitió tener la casa solo para él. Casa que se convertiría en el infierno, en un espacio para la tortura, dedicado a cometer sus horribles crímenes, aislado del mundo exterior. Dentro de la casa, Gacy podía dejar escapar sus múltiples personalidades que decía tener: un contratista, un pervertido, un oficial de policía y sí, también a Pogo, el payaso homicida. En los siguientes 12 meses, mataría a 14 personas. Las víctimas de John Wayne Gacy. Gacy cometió su primer asesinato conocido en enero de 1972, después de invitar a Timothy McCoy, de 16 años, a su casa para tener relaciones sexuales. En esta ocasión, Gacy tenía un plan. Fue a la estación de autobuses de Greyhound, que no estaba ni cerca de su casa. Él sabía que había muchos jóvenes que se escapaban de sus casas. También era un punto de reunión para gays y adictos, así que seguramente alguien accedería a irse con él a cambio de dinero, droga, raite o un lugar donde pasar la noche. Tengamos en cuenta que era época de invierno y las temperaturas en las noches varían de entre -10 y -20 grados centígrados. Esto de viajar largas horas en carretera en busca de víctimas o bien para deshacerse de ellas se convirtió en parte del modus operandi de John Wayne Gacy. Como sea, Gacy y Timothy McCoy pasaron la noche juntos. A la mañana siguiente, Gacy se despertó, miró a McCoy de pie en la puerta del dormitorio con un cuchillo y se apresuró a atacarlo. Los dos forcejearon, pero Gacy logró arrebatarle el cuchillo para después apuñalar varias veces al joven McCoy hasta matarlo. Ya muy tarde, Gacy se daría cuenta de que McCoy no tenía intenciones de lastimarlo, sino que sostenía el cuchillo porque acababa de prepararle el desayuno. Después de lo ocurrido, Gacy se sentía terrible. Sin embargo, descubrió que recibió gratificación sexual al matar a McCoy y más tarde dijo: Fue entonces cuando me di cuenta de que la muerte era la máxima emoción. Cabe señalar que aunque Gacy confesaría este crimen años más tarde a la policía, su versión fue que mientras forcejearon,
los dos cayeron al suelo. Sin embargo, McCoy tuvo la mala suerte de caer sobre el cuchillo. Gacy siempre intentó minimizar sus crímenes, tal vez para evitar la pena de muerte o para cuidar su imagen ante la sociedad. Así también lo hacía al hablar del abuso a los jóvenes. En la mayoría de los casos decía que esto era un acto consensuado. Otra de las víctimas de Gacy fue John Butkovich, un empleado de PDM de 18 años, a quien Gacy atrajo a su casa con la promesa de hablar sobre los pagos atrasados. Una vez ahí, Gacy le dio alcohol, lo engañó para que se pusiera las esposas y luego lo estranguló. El usar esposas de policía se convirtió en una costumbre para Gacy, quien a veces les decía a sus víctimas que les estaba mostrando un truco de magia. Los padres de Butkovich sospechaban de Gacy y llamaron a la policía más de 100 veces, instándolos a investigarlo más a fondo. A mediados de la década de 1970, 2 jóvenes más acusaron a Gacy de violación, y la policía lo interrogó sobre la desaparición de otras personas. Gacy se refirió a este periodo de su vida como sus años de crucero, cuando cometió la mayoría de sus asesinatos. La mayor parte de sus víctimas fueron enterradas en la propiedad, y varias fueron colocadas en una fosa común en su sótano. Pero no solo ahí, inclusive llegó a quebrar el concreto de su garage para enterrar cuerpos y luego arreglaba el desastre tapando el agujero con más concreto. También llegó a enterrar víctimas en el jardín de su propiedad. Y no sé si ustedes alguna vez han enterrado un cuerpo y por alguna razón no está lo suficientemente profundo y empieza a despedir un olor fétido. Me pasó a mí hace algunos años. Pero no se espanten, tranquilos. Fue un perrito que nació muerto, de como 8 que tuvo una de mis perras. Uno nació muerto y yo tuve la brillante idea de enterrarlo en una maceta en el patio de la casa para después ahí plantar un árbol. Pues a las semanas el olor a descomposición era bastante fuerte, por lo que tuvimos que llevar a ese perrito a enterrarlo a otro lugar. Y les cuento esto para que se den una idea de lo que ha de haber sido aquel olor. Es decir, si así de fuerte es el olor de un animalito que fácilmente cabe en la palma de tu mano, ahora imaginen tener no solo a uno, sino varios cadáveres descomponiéndose en el sótano de tu casa. Los vecinos de Gacy lo odiaban y varias veces se quejaron por el mal olor que salía de ahí, a lo que Gacy siempre respondía que eran problemas con su drenaje y las tuberías de la propiedad, pero que ya estaba trabajando en ello para solucionarlo. Otra de las víctimas de Gacy, un empleado de PDM de 17 años llamado Gregory Gotzik, le dijo a su familia que Gacy le había ordenado anteriormente que cavara zanjas en el sótano de su casa. Gacy le dijo más tarde a la policía que organizó este trabajo para crear espacio para tumbas. Después de que Gotzik desapareciera, su familia se puso en contacto con Gacy, quien les dijo que Gotzik le había confiado que planeaba huir de su casa. Gacy tenía mucha facilidad para la mitomanía. En una ocasión conservó el auto de una de sus víctimas por algunos días, para después vendérselo a otro de sus empleados de PDM. Al tiempo la policía daría con el auto robado y detendrían a este sujeto, el cual dijo que Gacy le había vendido el auto en tan solo $300. Este hecho sería utilizado en su contra durante su juicio. Otra de las víctimas de Gacy fue Robert Donnelly, un estudiante universitario de 19 años, al que secuestró en una parada de autobús de Chicago. Después de llevarlo a su casa, Gacy violó y torturó a Donnelly, sumergiendo su cabeza repetidamente en una bañera hasta que se desmayó. Cuando Donnelly recobró la conciencia, observó que Gacy estaba frente a él, apuntándole con una pistola, la cual la detonó varias veces, solo para asustarlo pues el arma no estaba cargada. Donnelly estaba tan adolorido y tan traumatizado que le rogó a Gacy que lo matara. Pero Gacy no aceptó, lo dejó ir y le advirtió que no se lo dijera a nadie o de lo contrario, lo encontraría y lo asesinaría. Sin embargo, Donnelly lo denunció a la policía. Cuando los agentes investigaron, Gacy dijo que fue un encuentro de esclavitud sexual consensuado, y la policía le creyó. Gacy mataría a otra víctima tan solo un mes después.
Investigación y arresto. Para 1978, el sótano de Gacy ya no tenía espacio para los cuerpos y comenzó a deshacerse de sus víctimas en el río Des Plaines, desde un puente sobre la carretera interestatal 55. El 11 de diciembre de 1978, Robert Pist, de 15 años, desapareció después de decirle a su madre que se reuniría con Gacy para hablar sobre un posible trabajo de construcción. Él ya tenía trabajo, era empleado de una farmacia. Sin embargo, un dinero extra no le caería nada mal, y Gacy se lo podría proporcionar. La madre de Pist presentó una denuncia por desaparición ante la policía, pues el día en el que desapareció era su cumpleaños, y Bob, como lo conocía la mayoría, jamás hubiera faltado al cumpleaños de su madre. Este fue el crimen que llevó a Gacy a estar en la mira de las autoridades, para después ir a la casa de Gacy en Northwood Park a revisar todo el lugar. De hecho, la primera vez que la policía fue a la casa de Gacy a investigar, le pidieron permiso para pasar, y él les dijo que si no traían una orden firmada por un juez, no los dejaría, por lo que lo citaron ese mismo día en la comisaría donde lo interrogaron. Se cree que Gacy no les permitió pasar, pues seguramente el cadáver de Robert aún estaba en alguna parte de la casa. También se dice que cuando fue a la comisaría donde fue interrogado por su vínculo a Robert Pist, pudo haber traído el cadáver del joven en su cajuela, para, al salir, deshacerse del cuerpo. O bien, primero fue y se deshizo del cuerpo, y después fue a la comisaría. El punto fue que lo interrogaron, y él negó todo vínculo con Robert. Sin embargo, hubo testigos que lo vieron hablando con el joven, y gracias a esto, la policía consiguió una orden de cateo. Las autoridades descubrieron varios objetos sospechosos ahí, incluidas placas de policía, una pistola, agujas hipodérmicas, películas pornográficas y artículos que luego supieron que pertenecían a algunas de las víctimas de Gacy. Tras un largo periodo de vigilancia e investigación policial, la policía descubrió en la casa de Gacy un recibo que había pertenecido a Pist, lo que contradecía la afirmación de Gacy de que no había tenido contacto con Pist el día de su desaparición. Y por si fuera poco, en este primer cateo a su propiedad, uno de los policías le pidió permiso para usar el baño, donde percibió un olor a carne en descomposición proveniente de un ducto de ventilación. Esto daría lugar a nuevas investigaciones. La policía estaba fuera de su casa todo el tiempo. Lo seguían a donde fuera, día y noche, esperando a que cometiera el mínimo delito para poder arrestarlo. Y mientras Gacy se encontraba detenido, entrar a su casa y tomarse el tiempo necesario para investigar todo el lugar. Y así sucedió. Por extraño que parezca, un día mientras Gacy llenaba el tanque de gasolina de su auto, le regaló una bolsa con cigarrillos de marihuana a uno de los empleados, a plena vista de los policías que lo estaban vigilando. Fue así como lo detienen, y ya en prisión la policía vuelve a ir a la casa de Gacy, donde revisan todo el lugar de pies a cabeza, lo que finalmente los llevaría al descubrimiento de varias zanjas llenas de restos humanos en el sótano de su casa. Gacy acabaría confesando haber matado a unas 30 personas. La casa de John Wayne Gacy. Para 1979, meses después del arresto de Gacy, su casa, en el 8213 West Somerdale Avenue, en Northwood Park, Illinois, fue desmantelada en un intento de encontrar más pruebas. Al año siguiente, la casa y todas las estructuras de la propiedad fueron demolidas, y finalmente se construyó una nueva casa en la propiedad. Uno de los trabajadores que participó en la demolición de la casa de Gacy dijo: "Si el diablo está vivo, vivió aquí". Juicio y condena. El juicio de Gacy comenzaría el 6 de febrero de 1980. Tras haber confesado los crímenes, los argumentos se centraron en si podría ser declarado loco y por lo tanto remitido a un centro psiquiátrico estatal. Gacy pasó cientos de horas con médicos en el centro correccional Menard en Chester, Illinois, y se sometió a una serie de pruebas psicológicas. Gacy intentó argumentar que tenía un trastorno de personalidad múltiple y que su mente estaba dividida entre estas personalidades. Un
contratista, un payaso, un político y un oficial de policía llamado Jack el Malo. Gacy afirmó que Jack el Malo odiaba la homosexualidad y consideraba a los prostitutos masculinos y algunas de las víctimas de Gacy como escoria, débiles, estúpidos y degradados. Gacy se declaró inocente por razones de locura y fue a juicio por 33 cargos de asesinato. La fiscalía argumentó que Gacy estaba cuerdo y controlaba sus acciones, y señaló los elaborados pasos que tomó Gacy tanto para preparar como para ocultar sus asesinatos. En palabras de la fiscalía, estos fueron ciertamente los actos de un hombre capaz de elaborar un plan, actuando con premeditación, con una intención e interés bien establecido, y recordando los detalles de sus actividades criminales. I had a rosary, which I carried in my pocket. I've always carried a rosary. It was my communion rosary. They said, well, what kind of a knot do you use? I said, what do you mean knot? When I tie things up? I says, depending on what I'm using it for, I said, the only thing I ever learned from Boy Scouts is a tourniquet knot. He said, well, show us what that is. So I took, at that time, and again, it's together, but in order to demonstrate it here, I took the rosary and I said, well, here, you put it around. This is hard trying to do this. Why don't you put your hand out? Okay, here. What I told him, I said, here, all you do is you wrap it around, you put one knot in it. And I said, then you put a second knot in it. Okay? Mm-hmm. I said, then you take a stick and stick it in here, and you just turn this. And I said, it causes a tourniquet. En este audio escuchamos de la propia voz de John Wayne Gacy explicarnos cómo hacía sus famosos nudos. Nudos con los que le quitaría la vida a la mayoría de sus víctimas. Y tú puedes ver en sus ojos y en su expresión facial que está disfrutando el momento mientras le ata las manos a su entrevistador, seguramente reviviendo así uno de sus tantos crímenes. El video está en YouTube y te recomiendo ir a verlo después de que termines de escuchar este episodio. Continuemos con la historia. 12 de marzo de 1980. Después de una breve deliberación del jurado, Gacy fue declarado culpable de cometer 33 asesinatos y se convirtió en uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia de Estados Unidos. Apeló varias veces su sentencia y ofreció declaraciones contradictorias sobre los asesinatos en múltiples entrevistas. Aunque ya había confesado previamente, Gacy luego negaba ser culpable de estos cargos. Estando en la correccional de Menard, Gacy comenzó a estudiar artes visuales, especialmente pintura. Sus pinturas se mostraron al público a través de una exposición en una galería de Chicago. Muchas de sus pinturas representan a Gacy como Pogo el payaso. En 2017, Mullocks Auctions en Shropshire, Reino Unido, subastó varias de las obras de arte de Gacy, así como fotografías de la escena del crimen del juicio de Gacy. Como ya lo mencioné en el episodio anterior, sus pinturas llegaron a valer miles de dólares. Muerte y últimas palabras. Después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos se negara a escuchar la apelación final de Gacy en octubre de 1993, se fijó una fecha de ejecución para el 10 de mayo de 1994, en el Centro Correccional de Stateville, en Crest Hill, Illinois. Antes de su muerte, Gacy dijo que las familias de las víctimas no obtendrían ningún consuelo de su muerte y acusó al Estado de asesinarlo. Su última cena fueron una docena de camarones fritos, pollo de KFC. En lo personal, me gusta KFC, pero estoy seguro de que no lo escogería si tuviera que ser mi última comida. Una especie de chili beans, papas fritas, un batido de chocolate, una botella de Coca-Cola Light y medio kilo de fresas, las cuales nunca le llevaron. Se dice que sus últimas palabras fueron «bésame el trasero», pero el fiscal que llevó el caso y asistió a su ejecución dijo que en sus últimos momentos Gacy no habló. Gacy fue ejecutado mediante inyección letal. En los años transcurridos desde el arresto de Gacy, ha habido preocupaciones persistentes
de que Gacy pudiera haber sido responsable de las muertes de otras personas, cuyos cuerpos aún no se han encontrado. Y cuando la policía descubrió restos humanos en la casa de Gacy en 1978, 8 cuerpos no pudieron ser identificados. En julio de 2017, las autoridades del condado de Cook utilizaron pruebas de ADN para identificar a una de estas víctimas, no identificadas como James Byron Hackinson, de 16 años, que había sido reportado como desaparecido desde 1976. En octubre del 2021, las pruebas de ADN identificaron a otra de las víctimas de Gacy como Francis Wayne Alexander, de 21 años, quien también desapareció en 1976. Película sobre John Wayne Gacy. En 1992, una película para televisión titulada To Catch a Killer, Atrapar a un asesino, exploró los esfuerzos por averiguar qué les había sucedido a los adolescentes desaparecidos que luego se descubrió que estaban entre las víctimas de Gacy. La película estaba protagonizada por Brian Dennehy, Michael Riley y Margot Kidder. Dennehy, que interpretó a Gacy, fue nominado a un premio Emmy. Según Dennehy, Gacy le escribió una carta desde la prisión, en la que protestaba por su interpretación en la película y proclamaba su inocencia. En el 2022, Netflix lanzó Conversations with a Killer, The John Wayne Gacy Tapes, un excelente documental, el cual se los recomiendo si no lo han visto. Con entrevistas con personas involucradas en el caso y material de audio de archivo del encarcelamiento de Gacy, es la segunda entrega de la serie documental. Y ya para cerrar este episodio, considero que si bien John Wayne Gacy fue abusado física y psicológicamente en su juventud, esto no le daba el derecho de repetir dichas acciones. Creyó que podría salirse con la suya, pues la sociedad realmente lo veía como una figura ejemplar. Y hay que estar muy trastornado para levantarte todos los días viviendo tu vida despreocupadamente, Cuando tienes 26 cadáveres enterrados en el sótano de tu casa. Y esto fue el episodio 90. Espero te haya gustado. Si fue así, no dudes en compartirlo. Deja tu like y suscríbete si aún no lo estás. Si deseas dejar algún comentario, con gusto los leeré. Y también búscame como Pan de Muerto Podcast en todas las redes sociales y en tus plataformas de podcast favoritas. Y ya por último te recuerdo, deja que lo paranormal y lo sobrenatural se vuelvan algo más normal y natural. Bye.